Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a la segunda conferencia de la 35ª Semana del Economista. El día de hoy saludamos y agradecemos a las y los presentes que nos acompañan en presidio en esta conferencia titulada Crecimiento Económico, Consumo de Energía y Desarrollo Sustentable en México. Saludamos al maestro Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía de la UNAM, y a Valeria Giovanna Espínola González, presidenta de la licenciatura en Economía del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas. A continuación, invitamos a Valeria Espínola para que nos comparta algunas palabras. Adelante, Valeria. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos sean a esta segunda conferencia inaugural de la 35ª Semana del Economista. Nos sentimos muy honrados de poder contar con su presencia y sobre todo poder contar con la presencia del maestro Eduardo Vega. Para nosotros es muy importante tener este tipo de conferencias que fomenten el desarrollo de los estudiantes y el conocimiento, porque a partir de ahí podemos empezar a cuestionarnos y a lograr grandes cosas. Yo creo que ahorita el tema medioambiental es un tema que está en la agenda prioritaria, es un tema que se tiene que considerar, que se tiene que tomar en cuenta y cómo este impacta en otras áreas de desarrollo, ¿no? Porque no nada más es como el tema medioambiental, sino también impacta esto en el crecimiento económico, en la participación social, tiene otros ejes importantes que hay que mencionar, que hay que ver. Entonces yo creo que ahorita es importante tomar en consideración esto y el doctor Eduardo Vega justamente nos va a platicar un poquito de todo esto, cuáles son los impactos, cómo se ha ido manejando, cómo se ha desarrollado este proceso y yo creo que es importante en realidad tomar en cuenta y darle la importancia necesaria a este tema tan relevante que ahorita está en la agenda prioritaria, no nada más de México, que debería estarlo, sino también en la agenda prioritaria de la mayoría de los países, como podemos verlo en los objetivos de desarrollo sustentable que maneja la ONU, que en realidad ahorita son cosas que se necesitan hacer antes del 2030 para que ya tengan como un punto reversible y las cosas realmente puedan ser diferentes y que nuestra calidad de vida mejore como seres humanos y sobre todo que también tengamos otras perspectivas a futuro de qué tenemos que hacer, pero teniendo bien en cuenta cuál es nuestro panorama, dónde nos encontramos actualmente y a qué estamos aspirando. Gracias. Muchísimas gracias, Valeria, por tus palabras. A continuación nos complace compartirles parte de la trayectoria del invitado del día de hoy en una breve semblanza. Es profesor titular de tiempo completo a nivel C de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y desde enero de 2016 es director de esta misma entidad universitaria. Es consejero universitario, ex oficio y presidente de la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario de la UNAM. Cuenta con una antigüedad académica de más de 20 años y una antigüedad administrativa de más de 12 años de la UNAM. Ha impartido cursos durante los más recientes 28 semestres, Introducción a la Teoría Económica, Microeconomía, Economía Ambiental, Desarrollo Sustentable y Valoración Económica Ambiental. Dentro del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 2019-2020, PAPIT UNAM, fue responsable del proyecto Cambio Climático, Disponibilidad Natural del Agua y Desafíos Regionales de la Demanda de Agua en México para Usos Económicos, Sociales y Ambientales. Desde 2009 es integrante de la Red del Agua de la UNAM y a partir de 2016 es miembro del Comité Científico del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, la COMEX. Con mención honorífica obtuvo el grado de licenciatura en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM en 1984. Cuenta con estudios de doctorado en Historia, Universidad Iberoamericana, y en Economía, Facultad de Economía de UNAM. En 2004 le fue otorgado el diploma en Strategic Management of Environmental Policy for the Richard Rhoda Goldman School of Public Policy de la University of California, Berkeley, y el grado de maestro en Políticas Públicas y Administración Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudio Superior de Monterrey, el ITSM. Es egresado del International Program on Leadership for Environmental and Development LEAD del Colegio de México y la Rockefeller Foundation. En 1988 obtuvo el diploma de Politik de la
de la DETE por el Instituto Internacional de Administración Pública en París, Francia, y en 1986 obtuvo como distinción el grado latinoamericano de la Planificación Económica y Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas, el ILPES, el CEPAL y la ONU, en Santiago de Chile. En 1996, a la fecha, ha publicado diversos informes, documentos, artículos, capítulos de libros, coordinando libros sobre temas relacionados con la economía ambiental, la economía de la biodiversidad, la economía del cambio climático, la economía mexicana y políticas públicas. De 1994 a 2006 se desempeñó como funcionario público federal y de la Ciudad de México en responsabilidades relacionadas con la gestión ambiental y económica. De 1995 a 1998 fue director de Economía Ambiental del Instituto Nacional de Ecología de la SEMARNAP. De 2003 a 2005 fue director general de Planeación y Evaluación de la SEMARNAP. En el entonces gobierno del Distrito Federal fue director de Políticas para el Desarrollo Sustentable en la Coordinación de Planeación y Desarrollo, coordinador de asesores del secretario de Medio Ambiente, director general de Fomento y Regulación Económica, coordinador de asesores del jefe de gobierno en 2005 y de mayo a diciembre de 2006 fue secretario de Medio Ambiente del propio gobierno del Distrito Federal. De 2016 a 2018 fue presidente ejecutivo del Consejo Económico y Social del Gobierno de la Ciudad de México. Es oriundo de Córdoba, Veracruz. Bien, ¿puede proceder con la conferencia, por favor? Muchísimas gracias, Ariel. La verdad que me da muchísimo gusto estar con ustedes esta tarde. Le agradezco muchísimo también a Valeria Espinola su muy amable invitación desde hace ya varias semanas atrás para que pudiera estar con ustedes en esta 35ª Semana del Economista que han organizado ustedes como Sociedad de Alumnos de Economía y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. En esta semana número 35 del Economista, entonces la verdad que me da muchísimo gusto estar para presentarles el tema general que relacionará el crecimiento económico con el consumo de energía y poner también en la mesa los temas asociados a el desarrollo territorial sustentable vinculados tanto con crecimiento como con consumo de energía. Entonces, sin más, y de verdad que les agradezco una vez más esta amabilísima invitación, me arranco. Yo empezaré compartiéndoles ahora la pantalla para disponer de la presentación que he preparado a propósito de este tema. Espero, por favor, simplemente confírmenmelo, que están viendo también ustedes la presentación. Entonces, sí, se ve perfectamente. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Ariel. Entonces, pues como les dije, mi intención en estos, espero que 55 minutos, es presentarles de manera abreviada, pero ojalá que también clara, pues los vínculos existentes entre crecimiento económico, consumo de energía y desarrollo sustentable en México. Vamos a empezar con este diagrama para irlo desbrozando paso a paso en los minutos que siguen. De acuerdo con el título de esta página, de esta lámina, quisiera que nos lo quedáramos muy en la memoria en los próximos minutos porque justamente como ustedes bien saben, dado que se están formando como economistas, el crecimiento económico es un proceso muy importante. Mediante el crecimiento económico, que no es otra cosa más que un conjunto de procesos reiterados, pero también oscilantes, de formación de capital, a partir de tal inversión directa o acumulación de capital, pues se contratan maquinaria, equipo, utensilios, herramientas, se contratan perfiles laborales de personas
capacitadas y calificadas para realizar muy diversas actividades de trabajo, y mediante esos esfuerzos productivos pues se generan bienes y servicios de consumo, y la producción y el consumo de los mismos subyace a pues diferentes matrices energéticas. Matrices energéticas que en nuestro caso, nuestra economía nacional, más o menos un 85% de la energía que consumimos es de origen fósil. Fundamentalmente como energía primaria tenemos la extracción y procesamiento posterior de gas, de petróleo, de carbón. Producimos posteriormente gasolinas, naftas, combustóleo, querosén, turbocinas, y mediante la quema de gas o de carbón, carboelectricidad, termoelectricidad, y el otro 12% aproximadamente pues es de origen hidroeléctrico. Entonces represamos caudales importantes de agua, generando volúmenes muy significativos para generar una fuerza energética tal que nos permite entonces ofrecer hidroelectricidad. Y los 3 puntos porcentuales más menos que quedan por allí después del 85 y el 12%, pues es el resto de energías que tenemos, que unas no son evidentemente muy presentes en la matriz energética de México, pero desearíamos que lo estuvieran más activamente impulsando la actividad y el dinamismo económico, como la energía solar con energía fotovoltaica, la energía de viento con eoloelectricidad, la energía geotérmica, la energía marimotriz, la energía procedente de la captación, la captura y el procesamiento de el metano que genera la basura dispuesta en rellenos sanitarios, para que mediante la metanoelectricidad también pudiéramos estar promoviendo procesos productivos de generación de riqueza material, de bienes y servicios nuevos, para tratar de cubrir necesidades, dar empleo a más personas. Y entonces lo que el título de la lámina señala: crecimiento económico, procesos reiterados y oscilantes de formación de capital, producción y consumo de diversos bienes y servicios, mediante matrices energéticas muy distintas, con perfiles tecnológicos adecuados a cada una de esas matrices energéticas, que propician distintas también especializaciones laborales que generan entonces fluctuaciones igualmente notables en el bienestar de la sociedad. Y ese bienestar de la sociedad, la preocupación de las y los economistas es que sea duradero, que sea intertemporalmente creciente el bienestar. Y por lo tanto, por eso vamos a echar mano de este diagrama que, como les dije, lo vamos a ir desmenuzando rápidamente, pero paso a paso. Entonces, fíjense, desde la economía lineal podemos irnos a la economía circular para interpretar o reinterpretar estos procesos tan importantes de crecimiento económico, de consumo energético y la propuesta explícita de obtener desarrollo sustentable territorial en México. Linealmente podemos decir, ahí están la P mayúsculas de procesos, ¿no?, de producción, es esta, la C mayúscula de consumo, la B mayúscula de bienestar, y aquí hay un antecedente obvio, obligado de cualquier proceso productivo, que es el capital natural y todo lo que concierne a la dimensión ambiental. Entonces necesitamos suelo, agua, energía, viento, sol, gas, petróleo, carbón, pero también necesitamos masas forestales, necesitamos bosques, selvas, matorrales, manglares, pastos naturales, vertientes costeras, zonas marino-costeras, mar, biomasa oceánica. O sea, el capital natural, con todos sus ecosistemas diversos y sus componentes de flora y fauna silvestre, son importantísimos para cualquier proceso productivo, y allí las y los economistas de este siglo XXI no podemos desconocer estos procesos. De verdad que las y los economistas del siglo XX ya estaban obligadísimos a conocerlos, pero nosotros en el siglo XXI no podemos dejar de considerarlos en forma explícita.
Entonces, los procesos de producción van a conllevar no solo capital fijo, físico, financiero, no solo trabajo y personas con diferentes calificaciones laborales, como ya dije, con sus experiencias, calificaciones, destrezas, habilidades acumuladas en diversos procesos laborales, sino también vamos a requerir, ya mencionaba, suelo, energía, agua, insumos naturales y demás. Y en esos procesos productivos vamos a generar, por supuesto, bienes y servicios que mediante el consumo estaremos satisfaciendo a escala social necesidades expresadas en los diferentes mercados de tales bienes y servicios que generarán potencial o realmente bienestar. Bueno, ese bienestar y ese proceso de producción y consumo, y aquí doy el siguiente teclazo al diagrama, generan simultáneamente, si lo ven bien, bienes y generan males. Las flechas con los circuitos rojos significan, entre comillas, los males, que las y los economistas conocemos como las externalidades negativas o los costos sociales marginales que se van acumulando como procesos de contaminación, degradación ecológica, pérdida neta de recursos naturales. Y entonces ahí en la producción estamos haciendo, este es EDR, que aquí están en este recuadro, están todas las explicaciones teóricas o conceptuales de cada una de estas iniciales de estas letras están aquí en esta simbología, y entonces el EDR es el conjunto de emisiones, descargas y residuos de cualquier proceso de producción que se deposita al mismo ambiente, a la misma naturaleza, al mismo entorno natural, pero también en el proceso de consumo. Una vez que nos tomamos la leche, tiramos el envase; una vez que ya compramos la camisa, tiramos la bolsa donde viene y usamos la camisa. Compramos, etcétera, cualquier cosa para no seguir usando el tiempo, digamos, y aprovechando para lo que falta todavía, para lo que yo les quisiera decir. El proceso de consumo, además de satisfacer necesidades y generar o mantener bienestar, ¿sí? Mantener bienestar, si debemos alimentarnos y nutrirnos, pues eso, vamos a la tienda o al supermercado a comprar la leche, los huevos, la mantequilla, el pan, las tortillas y nos alimentamos. Si necesitamos vestirnos, pues compramos los calcetines, el pantalón, la camisa o el vestido. Si necesitamos ver mejor porque tenemos debilidad visual, pues entonces nos compramos los anteojos, etcétera. Satisfacemos necesidades para mantener o mejorar nuestro bienestar y entonces, tanto en el proceso de la producción como en el consumo, vamos acumulando emisiones contaminantes, procesos de descargas de aguas residuales o servidas de diferentes orígenes industriales, agrícolas, pecuarios, domiciliarios. En nuestras viviendas nos damos un regaderazo, usamos jabón, shampoo y agua caliente. Bueno, entonces estamos, digamos, generando aguas residuales domiciliarias, que son aguas jabonosas, y además, como dije, agua caliente, pues también consumimos energía. Y entonces, aunque nosotros no lo veamos en nuestras casas, al consumir energía, si es que es de origen fósil, estamos quemando gas natural y estamos entonces generando contaminación también. Bañarse contamina. No quiero decir no nos bañemos, no. Esta conferencia contamina. No digo dejámosla de hacer, no. Lo que quiero decir que para estar conectados ahora en línea, desde el punto de vista de la distancia y la realidad virtual a la que ya estamos acostumbrándonos, pues entonces esta posibilidad de vernos, estamos quemando gas natural en algún lugar para que se genere la electricidad que nos permite estar conectados y tener internet, etcétera. Entonces, cualquier actividad humana va a generar impactos adversos también, y eso lo tenemos que documentar y valorar económicamente muy bien las y los economistas, porque entonces al generar bienestar estamos generando simultáneamente, no a veces, no, siempre estamos simultáneamente generando impactos adversos a el mundo natural. Y entonces esta naturaleza, pues ya sea
agua, ya sea suelo, ya sea energía, ya sea madera que provino de un bosque, ya sea alimentos que vino justamente de un proceso de deforestación para poder introducir cultivos de maíz, de trigo, de alfalfa, de frijol, introducir chivos para tener una birria deliciosa. Bueno, pues está muy bien, pero generamos impactos también. Y entonces esa naturaleza hay que cuidarla mucho, porque si no perdemos sus atributos, perdemos sus servicios ecosistémicos y perdemos sus servicios ambientales que nos hacen también mantener el bienestar. Por eso, parte de estas emisiones, descargas y residuos, mediante el proceso reiterado, como ya se dijo arriba en el título, del crecimiento económico y de la combustión de energía, pues entonces podemos estar primero parcialmente y luego más hasta que logremos un flujo muy significativo de recuperación antes de depositar estas emisiones a la naturaleza, estas descargas a los cuerpos receptores, estos residuos sólidos municipales al ambiente, pues estar recuperándolos y entonces las aguas residuales y llevarlas a plantas procesadoras de aguas residuales para tratarlas y poder tener una reutilización de los mismos caudales 2, 3, 7, 14 veces antes de su vertimiento definitivo sobre los cuerpos receptores. Lo mismo las emisiones, evitar las emisiones y recuperar las emisiones en procesos de mayor eficiencia energética. Y ya dije, los residuos los podemos recuperar en un relleno sanitario bien dispuesto con todas las capas del subsuelo necesarias para evitar la lixiviación de flujos y líquidos de la descomposición de la basura que van hacia el acuífero, para la contaminación del acuífero, que ya luego no nos va a permitir sacar agua, o la contaminación del suelo. Y entonces, además de las capas necesarias que debe tener un relleno sanitario, igualmente podemos capturar, almacenar, colectar el metano emitido por esos gases fugitivos de metano en un relleno sanitario y con ese potencial energético generar metanoelectricidad. Entonces, fíjense que esta línea roja o estas flechas en sendas rojas pasa hacia esta otra más de color lila o morado, no sé cómo la ven ustedes, y entonces ingresamos en una secuencia, en una banda naranja que nos hace regresar al proceso de producción, pero ya no en una linealidad, donde nada más estamos produciendo y desechando, produciendo y desechando, produciendo y desechando, sino los desechos, residuos o emisiones lo estamos recuperando y reintegrando al proceso productivo, que es la propuesta de la economía circular. Y entonces estamos en posibilidad, no con la seguridad, pero sí en posibilidad de estar cuidando y de mejor manera los bienes públicos globales. Uno de ellos es el clima. Y la regulación del clima es algo muy serio. Algunos suponen todavía que la lluvia, la resequedad, la humedad, las tormentas tropicales, los huracanes, las mareas siguen siendo solo procesos naturales o fenómenos naturales. ¿Qué duda cabe que son fenómenos naturales? Sin embargo, la evidencia científica es que la presencia humana en el planeta Tierra y la actividad humana específicamente económica de quema desmedida, quema masiva de energía de origen fósil, el consumo irrestricto de petróleo, gas, carbón y sus derivados, termoelectricidad, carboelectricidad y demás, pues entonces nos generan impactos tales que las emisiones masivas de gases de efecto invernadero, específicamente las de dióxido de carbono equivalente, pues claro está que van a generar una situación de conformación de una película de gases, ¿sí?, alrededor de la biosfera, que seguirá permitiendo el ingreso de rayos del sol, pero se dificultará el regreso de esa refracción de rayos hacia
los niveles altos de la atmósfera, troposfera, estratosfera, y entonces ya no habrá un regreso con la misma intensidad ni el mismo calor hacia afuera debido a esa película de gases, y entonces se quedan regresando varias veces y eso va modificando la temperatura global de la Tierra. A eso se le llama el calentamiento global como un proceso generalizado, con fluctuaciones también, con oscilaciones también, pero ese calentamiento global va generando distorsiones en el clima. Y entonces los regímenes de lluvia ya no se expresan como hacía los anteriores 35 o 40 años que tenemos registros de ellos, sino que empiezan a haber alteraciones notables del patrón de lluvias, pero también hay procesos en donde podemos documentar lluvias torrenciales y que en breve tiempo, en día y medio de lluvia intensa, puede generar inundaciones severísimas. Evidentemente ustedes ahora lo tienen relativamente cerca, en Tlaquepaque, entre otros municipios conurbados de Guadalajara, hay procesos de inundación terribles, pero los ha habido aquí cerca de la Ciudad de México y en todos lados que está lloviendo muy fuerte y durante durante poco tiempo concentrado. Lo que antes se distribuía en semanas y meses de lluvia, pues ahora la precipitación tiene otros patrones. Y también ocurre el fenómeno opuesto, el fenómeno de la sequía pronunciada que tuvimos durante todo el 2020 y lo que iba del 2021 hasta hace un mes y medio, más o menos. En el centro, norte, noreste y noroeste del país hubo una sequía terrible. Hay 3 sequías muy fuertes ya registradas en este siglo XXI, 2000-2002, 2011-2012 y 2020-2021, que han tenido costos económicos y sociales severos. Y esas sequías no son de las sequías regulares, sino son sequías pronunciadas, intensas, y eso tiene que ver con cambio climático, es decir, con intervención antrópica sobre procesos naturales que entonces adquieren una exacerbación tal que hay que preocuparse los economistas porque tenemos que reparar daños y evitar que eso se siga presentando. Entonces, esta economía circular es lo que pretende redefinir el crecimiento económico. No basta. Yo todavía sigo escuchando algunas y algunos colegas decir, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? En donde tratamos de reimpulsar, recuperar la economía nacional después de el proceso de recesión económica que ya traíamos desde el último trimestre del 2018, el primero del 19, y qué duda cabe que todo el 19 y el primer trimestre del 20 también ya era recesión económica, pero que se profundizó de una manera más que notable debido a la pandemia del COVID y precisamente por el resguardo domiciliario, y no todo mundo pudo soportar ese resguardo domiciliario. Entonces muchas empresas micro, pequeñas, medianas, grandes inclusive, quebraron, y la quiebra de empresas son despidos de personas. Y los gobiernos o las oficinas privadas y públicas que no necesariamente producían u ofrecían bienes materiales, sino diversos servicios, pues entonces también achicaron sus nóminas y el resguardo domiciliario se tradujo igualmente en desempleo de esas otras áreas de la vida económica y se desplomaron los ingresos. Por eso decrecimos más de 18 puntos porcentuales. Es gigantesca esa caída, es brutal, es un desplome. Ahora ya pareciera ser que a partir del segundo trimestre de este año 2021 empezamos una recuperación, pero que todavía en muchos niveles, como lo veremos enseguida, no estamos regresando aún a niveles pre-pandemia. Pero entonces, ¿importa el crecimiento económico? Claro que sí, por supuesto. No tenemos otra manera en nuestras sociedades contemporáneas de ofrecer empleos y remuneraciones, ingresos y flujo de pagos y de recuperación de articulación de las personas en procesos provechosos y productivos de trabajo. Pero
importa la calidad del crecimiento económico, importa sobre qué base energética se asienta. Y ahí es donde la discusión de la transición energética, de la inducción deliberada a la energía solar, fotovoltaica, viento, eólico, electricidad, entre otras, no fósiles, importa mucho, importa mucho. Entonces, la calidad del crecimiento económico es central y eso nos permite discutir con mayor visión de horizonte, me refiero, en el largo y muy largo plazos, pues al bienestar. Puede haber mayor o menor bienestar o un bienestar constante en el transcurso del tiempo. Según las cifras que estiman oficinas especializadas en ello, nos dicen otra cosa. Coneval nos dice que de 2018 a 2020 se incrementaron el número de personas en más de 3,5 millones de personas que antes no estaban y ahora sí están en situación de pobreza. Y INEGI nos dice, a partir de sus encuestas ingreso-gasto de los hogares, que tampoco es tan evidente que la desigualdad haya mejorado sustancialmente. Mejoró en décimas de punto, es decir, prácticamente en nada, siendo sinceros, en décimas de punto el decil número 1, es decir, los más pobres, y no necesariamente otros deciles de la mitad de esa desagregación por deciles de ingreso y gasto, y redujo un poquito la participación del decil 10, es decir, de los mejores ingresos sobre la distribución total del ingreso nacional por deciles. Pero entonces la desigualdad social medida en distribución del ingreso no necesariamente tiene muy buenas noticias. La información sobre pobreza, menos aún. El crecimiento económico parece que se recupera, pero yo diría con franqueza, la mala noticia es que se recupera fundamentalmente y casi de manera exclusiva, utilizando de manera desmedida carbón, gas y petróleo, lo cual no son buenas noticias para el futuro próximo, el de mediano y menos aún para el de largo plazo. Y entonces esto importa discutirlo en pues ambientes como los nuestros, como el de las y los economistas. Entonces, por eso digo, en esta primera parte, paso inmediatamente a la segunda parte de esta presentación, que la economía lineal es interesantísimo pasar de ella a la economía circular y mediante esta economía circular rediscutir el crecimiento económico al desarrollo territorial sustentable. Fíjense, para ir poniendo algunas cifras en la mesa, si nosotros revisamos el sistema de cuentas económicas y ecológicas de México, Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, que se publica desde el año 1996, vamos a ver que al menos en esta selección de años, en este periodo 2003-2018, tenemos en promedio simple un 5.5 promedio anual de pérdida de recursos naturales, de contaminación y degradación ecológica. Luego discutimos, y lo hemos hecho, claro, y lo seguiremos haciendo con nuestros colegas de INEGI, discutir la metodología que está detrás de estas estimaciones para valorar económicamente los procesos de contaminación, los procesos de degradación ecológica y los procesos de pérdida de recursos. Pero más allá de la discusión importantísima metodológica con INEGI para ver cómo estimar estos datos, estas cifras, pues lo impresionante es que si le concedemos el 100% de razón a INEGI, pues no es despreciable que un 5% anual o más estemos perdiendo por costos de degradación y costos de agotamiento sobre PIB. Entonces, no es una cifra menor, así que, pues si esto lo estamos perdiendo desde el punto de vista económico, cuando vemos cuánto está gastando México para reponer esto perdido, vamos a ver que lo que está
gastando México, invirtiendo México, asignando México vía presupuestos e inversiones ambientales, de conservación ecológica, de recuperación de tramos de río contaminados o vertimientos de aceites u otro tipo de residuos y sustancias tóxicas en el entorno natural, pues no es más de un 0.9, es decir, ni siquiera el 1% del PIB. Entonces, siempre estamos en un neto de más de 4% anual con pasivos ambientales acumulándose, lo cual no augura buenos escenarios de futuro. Todas las actividades humanas, todas, como lo decimos en esta lámina, señaladamente las económicas requieren energía para llevarse a cabo, no hay duda de ello. Bueno, si todas necesitan energía, pues las agrícolas, pecuarias, pesqueras, todas las que están allí puestas, pues nos importa entonces a las y los economistas conocer los montos de energía para cada actividad, la regularidad e intensidad de tales requerimientos o demandas de energía, así como la escala y la localización de esta diversidad de actividades que se mencionan apenas aquí. También importan las fuentes y los recursos disponibles de la energía primaria y secundaria con que cuenta México y cómo están distribuidas en su territorio. Las entidades federativas, ¿cuánto tiene Yucatán o Baja California o la Ciudad de México o Jalisco de gas, de petróleo, de carbón? ¿Cuántas refinerías están allí en estas entidades que acabo de mencionar? Ninguna. Bueno, entonces, si a escala regional o a escala de entidad federativa no se disponen de estos recursos, de estas fuentes, pues entonces dependemos de las instalaciones y la infraestructura federal que haya al respecto. La Ciudad de México, por ejemplo, importa el 100% de su energía. Me refiero, en el polígono territorio Ciudad de México no hay instalaciones más que las que sí nos suministran gas, termoelectricidad, pero no tenemos mucho más. Lo que sí tenemos en todos lados, de mayor o menor medida, es sol y viento. Y entonces por eso, pero también, no en todos lados, pero tenemos también geotermia, tenemos marimotriz, tenemos, ya dije, basura, ahí sí en todos lados. Entonces por eso yo insisto en que debemos de preocuparnos por discutir con seriedad y valorando económicamente cada una de las alternativas, la transición energética imprescindible que debiera de impulsarse desde la política económica vigente hoy en el país. Y eso en el transcurso, pues, como se pone ahí abajo en la lámina, la TJ, el lugar y el tiempo, ¿no? En qué momentos estamos hablando, en qué lugares y en el transcurso del inmediato plazo, el corto plazo, el mediano plazo, el largo plazo, el muy largo plazo. En la presentación de esta conferencia, Valeria decía que en efecto en 2030 tenemos que ver si cumplimos o no los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, ya todo el mundo lo sabemos. En México no cumpliremos esos objetivos y estamos en el 21. ¿Y por qué no los cumplimos? Bueno, porque proyectando al futuro, proyectando 9 años, si las tendencias, si las trayectorias ya observadas las identificamos como tendencias en curso y con esos elementos estimamos los futuros probables de los escenarios de futuro probable, entonces vamos a darnos cuenta que no vamos a cumplir esos objetivos. Tendríamos que hacer muchísimas cosas y de manera diferente para estar en condiciones de ir cumpliendo, aunque fuera parcialmente, varios de los 17 que están allí plasmados por Naciones Unidas. Entonces, fíjense, cuando uno se acerca a las cifras y las ve directamente por quienes las generan, también me refiero a Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía, otras fuentes del gobierno de México, pues entonces podemos ver en sus sitios web la información
que está, a partir de la cual está, recopiladas estas cifras que pongo a ustedes en esta lámina. Este es un cuadro que en su primer parte, renglones, nos dice producción de energía primaria y producción bruta de energía secundaria en petajoules. Bueno, ahí pues vemos del 2005 al 17 y del 2005 al 17 también, en el mismo periodo, tenemos que ha caído la producción tanto de carbón, petróleo y gas, como la secundaria, como la producción de gasolinas, diésel, turbocina, queroseno, combustóleo, etcétera. Menos 3.4 y menos 1.9 de producción. Producimos menos, cada vez menos producimos de esto, pero el consumo nacional de energía y el consumo final de energía siguen creciendo. No unas tasas impresionantes, porque ya sabemos, hemos tenido propensiones recesivas hace ya un buen rato atrás, pero ha crecido el consumo nacional de energía al 1.1% y ha crecido el consumo final de energía al 1.4%. El nacional incluye la energía consumida para producir o generar energía. Y el consumo final de la energía ya es el consumo de energía que realizan actividades como el transporte, la industria, la manufactura, la agricultura, la vivienda, etc. Entonces, estos siguen creciendo y la producción decrece. Entonces, se hace un efecto tijera, ¿sí? Y esa brecha se pues intenta cubrir con importaciones. Y entonces la importación de energía, tanto de energía primaria, pero sobre todo de energía secundaria, pues es muy notable. Y entonces somos importadores netos de gasolina, diésel, todo lo que está aquí dicho en ese mismo periodo, 2007-2017, y por lo tanto hay un problema económico de déficit comercial en la balanza de energía del país. Tenemos un problema, como dice el título del cuadro, de inseguridad energética. Eso es inocultable. Estas son cifras de Pemex, CENER y CFE. Y la exportación de energía, que seguimos exportando algo de petróleo, seguimos exportando, pues sí, pero cada vez menos, a un menor ritmo. Y entonces las exportaciones de energía y de petróleo crudo son de menos 3.6 o de menos 3.2. Y las reservas de hidrocarburos totales, ya sean probadas, probables o posibles, aquí están también con cifras negativas. Lo cual, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el énfasis actual de la política energética del país, que pretende insistir y persistir de manera exclusiva en energía fósil, lo digo con franqueza, a mi parecer, es una equivocación que no solo tendrá costos en el corto y mediano plazo, sino en el largo plazo también. Muchas otras economías, muchas otras naciones ya están haciendo desde hace años atrás inversiones directas en sol y fotovoltaica, viento y electricidad, en geotermia, en marimotriz, en metanoelectricidad, en diversidad de opciones o menús energéticos para soportar su demanda y consumo de energía en el crecimiento económico, y entonces pueden tener eso, unas matrices energéticas menos monoconformadas, menos compuestas solo por una fuente y esta fósil de energía, sino también no fósiles. Bueno, y entonces fíjense, estas trayectorias que ponemos en esta tabla son trayectorias observadas, pero han permanecieron en el 2019 y 2020. Y entonces se convirtieron no solo en trayectorias observadas, sino que son las actuales tendencias en curso. Son tendencias en proceso. Y esas tendencias en curso prefiguran escenarios desfavorables de futuro. Por ejemplo, aquí tenemos a precios constantes, aquí se dice millones de pesos a precios de 2013, esto es información de INEGI, millones de pesos a precios de 2013, el Producto Interno Bruto. Si nosotros vemos, este proceso de crisis económica, ¿sí? De 2008-2009,
y lo comparamos con este de pues 2019, ya propensiones recesivas muy evidentes, hasta la caída brutal, ¿no? De segundo trimestre de 2020 asociado a COVID específicamente, y un proceso aún muy, ya en el segundo trimestre, dije, de este año, ya parece que estamos con más actividad, ciertamente, pero todavía no hemos recuperado necesariamente lo del pasado. ¿Por qué lo digo? Porque si ponemos, por ejemplo, estos dos puntos, disculpen mi pulso pésimo, digamos, es un mismo nivel. El del punto más bajo de la crisis reciente, del segundo trimestre 2020, es un punto similar a este punto del tercer trimestre de 2010, ¿sí? Y el proceso actual, el trimestre más reciente que tenemos, el segundo de 2021, es un punto casi idéntico al tercer trimestre, ¿no es cierto?, al cuarto trimestre de 2016. Es decir, en términos reales, a precios de 2013, comparando en términos reales PIB, segundo trimestre 2021, cuarto trimestre 2016, es el mismo valor económico. Entonces, no hemos recuperado aún lo que ya habíamos ganado mucho antes. Menos aún si lo comparáramos con alguno de estos otros registros que son un poquito mayores aún, ¿de acuerdo? Entonces, por eso todavía nos falta en el proceso de la recuperación, pero ojo, ya dije que no solo basta recuperarnos económicamente mediante crecimiento económico, sino importa qué le pasa a la población, qué le pasa al bienestar social. Y ahí es donde la población importa, y si vemos cuánto crecimos en el siglo XX, pues ya lo que sabemos, ¿no? La tendencia muy al alza fue en los años 60, ahí está la máxima tasa demográfica registrada en el país. Ya sabemos que ahora es menos, es de 3.4, hoy es de 1.2 aproximadamente. Pero, ojo, la tasa demográfica al 1.2 ahora se multiplica por 126 millones de mexicanos. No es el 3.4 que se multiplica por 35 millones de mexicanos. Entonces, multiplicar esta tasa no es mala, es mucho mejor que si tuviéramos todavía 3.4, me queda clarísimo. Pero, ojo, es una tasa que multiplicada por una base demográfica muy grande, pues entonces nos sigue generando más población, y más población significa presente y futuro, más demanda de bienes y servicios, más demanda de empleos, más demanda de ingresos, más demanda de salud, educación, cultura, etcétera. Entonces, ¿tenemos que pensar en el crecimiento económico? Sí, pero en la calidad del crecimiento económico también. Y fíjense que cuando uno tasa Producto Interno Bruto vis-a-vis habitantes, entonces llega uno al estadístico de Producto Interno Bruto per cápita y uno puede ver que aquí permanece prácticamente idéntico. Estos 9.322 millones, perdón, contra 9.271 son muy parecidos, es un monto muy similar, el de 2020 al que tuvimos en 2010. Por eso hay quienes hablan otra vez de la década perdida, de la década de que por más esfuerzos productivos, política económica, transformación energética, debates públicos importantes, por más todo lo que haya pasado, 2010 a 2020, en el neto, el Producto Interno Bruto per cápita de México se ha mantenido constante. Entonces, eso es importantísimo para las y los economistas. Y vayamos directamente a las alternativas. Sabemos que estamos en esta, ¿no? Gas, petróleo, carbón. Aquí está el territorio de donde están, digamos, los principales yacimientos. Y no olvidemos la leña. La leña, aunque no nos parezca, en México rural es muy, muy consumida y eso genera impactos adversos a la salud.
Y ya dijimos también de la hidroelectricidad. Bueno, también pensemos en la geotermia, pensemos en la solar, pensemos en la de viento. Aquí tenemos el mapa de la iluminación y la radiación solar. Tenemos que empezar a hacer estimaciones de las alternativas energéticas porque la demanda es a escala planetaria y no solo en los días, sino también en las noches. Estas imágenes fotocompuestas por la NASA, ¿no? Es decir, de diferentes noches con imágenes satelitales, ¿no? Ponen un mapa como si eso fuera posible. Me refiero que todo el mundo estuviéramos en la misma noche. Ya sabemos que no, pero bueno, es una imagen que lo que revela es que hay una exigencia de energía para iluminación, solo para iluminación, que hay metodologías que pueden estimar el PIB por país nada más mediante la iluminación. Entonces, es interesante saber que pues solo algunas pocas naciones empiezan a diversificar y hacer la transición energética y seguramente serán las que estén dominando la economía de lo que resta del siglo XXI. Termino diciendo, todavía me va a llevar unos minutos, pero digamos el último esfuerzo de presentación que yo quiero hacer en este mediodía es el siguiente. Esto también nos vamos a ir paso a paso, pero quiero que la vean primero completita, este diagrama en donde la pregunta, entre otras muchas que nos tenemos que hacer es la política energética de México de aquí en más, de aquí al 2030, para poner una fecha cercana, pero podemos estimar de aquí al 2050 o de aquí al 2070, el horizonte que ustedes digan. ¿Debiera ser coherente, duradera y eficaz? Yo creo que sí, porque si es incoherente, si es a veces de una manera y a veces de otra, no hay certidumbre de política y entonces nadie va a tomar decisiones de inversión de largo y muy largo plazos. Hoy, a mi parecer, y otra vez lo digo con sinceridad, a mi parecer la mala decisión de invertir en la instalación de una nueva refinería en Dos Bocas, ¿sí? Pues esa instalación de una nueva refinería, si es que no se malgastó el dinero, va a estar en funcionamiento esa refinería porque es el horizonte de vida de una refinería los próximos 50 o 60 años. A ver, hacemos una inversión pensando en que México debe de seguir quemando gas y refinando petróleo los próximos 50 años, porque si no, no estaríamos construyendo una refinería. No solo la estamos construyendo, sino que compramos una ya con alguna relativa obsolescencia en Estados Unidos. En lugar de, pues, readecuar, invertir, mejorar, sí, la eficiencia de operación de las 6 refinerías que ya tenemos e inducir con esos montos de dinero procesos alternativos de transición energética, creo que hubiera sido más favorable. Fíjense, en esta gráfica, y ahora ya voy paso a paso, lo que pretendo ejemplificar, siguiendo la temática de la conferencia, crecimiento económico, consumo de energía, desarrollo sustentable en México, es con una variable general, PIB por habitante. Ojo, no solo PIB, importa reacostumbrarnos, colegas, a usar PIB por habitante, porque eso nos da una medida distinta del esfuerzo productivo. Y esa tensión lineal que hay entre el PIB por habitante, sí, en relación con el consumo de energía sobre PIB. Sí, ¿cuánto necesitamos de consumo de energía para producir una unidad de PIB? ¿Sí? Si queremos crecer al 2.4, ¿cuánta energía necesitamos? Si queremos crecer al 4.5 cada año, ¿cuánta energía necesitamos? Y una vez hecha esa tensión comparativa de variables,
pues ver la horizontal, la tensión horizontal, que es, a ver, ¿cuál es la composición del consumo de energía? Si es consumo de energía fósil, o sea, CEF, consumo de energía fósil, o si es consumo de energía no fósil. Y entonces ese cociente, así como lo ven de simple y sencillo, este cociente nos va a permitir saber cuánto es la transición energética, cuánto peso está teniendo cada año, cada 5 años, la energía no fósil sobre la fósil. Y esta otra variable pues nos va a estar diciendo cuántas emisiones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes sobre el consumo de energía estamos teniendo. Tal como nos lo dice esta simbología que está aquí puesta, es tan cierto como lo siguiente. En el punto 2, es decir, este de abajo, la variable que está abajo, nos va a decir el grado de desacoplamiento energético de nuestro crecimiento económico. La otra variable que está aquí en el horizontal, de la derecha, en el primer cuadrante de este plano cartesiano, nos va a estar diciendo qué tanto hemos avanzado en transición energética. Y esta otra variable en el segundo plano, si lo vinculamos a PIB por habitante, o en el tercer plano, si lo vinculamos a consumo de energía sobre PIB, en términos de emisiones de toneladas de dióxido de carbono, nos va a estar diciendo cuánta descarbonización estamos haciendo en el funcionamiento de nuestra economía. Y entonces permítanme ir paso a paso. Miren, sí, tenemos un bajo crecimiento de Producto Interno Bruto por habitante. Con cifras reales, les presenté hace un momentito que estamos más o menos en niveles constantes de 2010 al 2020. No ha cambiado muchísimo el PIB por habitante. Entonces hay una tasa positiva porque la cifra del 2020 es un poquito mayor a la de 2010, pues es casi igual. Entonces sí, es más que cero el crecimiento, por supuesto, pero está cerca del origen. Y el consumo de energía sobre PIB es muy altamente concentrado. Ya dije, 85% más o menos es de consumo de energía fósil. Entonces, el consumo de energía para producir una unidad de crecimiento económico, si quieren, pues es muy significativo. Entonces, estamos ahí. El consumo de energía no fósil sobre el consumo de energía fósil también es muy chiquito. Dijimos que no más allá del 3%. O si me apuran, perdón, y corrijo, no más allá del 15%. Si le sumamos ahí el 12% de la hidroelectricidad, tampoco es fósil. Entonces, un 15%, bueno, es algo, pero sigue siendo relativamente cerca al origen. Y tenemos emisiones muy significativas. Si revisamos el inventario de emisiones publicado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático más reciente, que es el del 2008, tenemos aún procesos inerciales de acumulación de emisiones de gases de efecto invernadero, que si proyectamos con un crecimiento económico inercial altamente consumivo de energía fósil, pues entonces se espera que esas emisiones sigan siendo considerables. Así que uniendo estos puntos, fíjense que nos da un polígono que nos delimita con 4 variables. Mientras añadamos más variables, se enriquece la explicación, pero con estas solo 4 variables podemos decir es un territorio, este polígono, en términos de política pública, de si estamos o no yendo hacia la sustentabilidad del desarrollo. La evidencia de este polígono es que no estamos hacia el desarrollo sustentable. Si quisiéramos ir de manera deliberada, sistemática, duradera, decidida al desarrollo sustentable, entonces estaríamos pues preocupados por aumentar el PIB por habitante, estaríamos también preocupados porque cada unidad de PIB implique el mismo consumo o menor consumo de energía, y también
que gradualmente, sin locuras de por medio, sin suposiciones falaces, no, pero gradualmente y de manera creciente, que cada vez participen más las energías no fósiles en la matriz energética y que eso implique, pues evidentemente también, pues que estemos en la posibilidad de generar menos emisiones de dióxido de carbono equivalente. Y entonces sí, este polígono podríamos estar diciendo, pues del trapecio, lo digo por la figura geométrica, del trapecio rojo que está ahí con líneas continuas, podríamos pasar a este otro, romboide, ¿sí? Un romboide con líneas discontinuas que se va desplazando hacia el centro de este diagrama. Y si esas políticas persistieran y fueran eficaces, estaríamos en condiciones de suponer que podríamos ir desplazándonos hacia otro trapecio que estaría más ubicándose en términos de área del trapecio, geométricamente hablando, más en el cuadrante 1 que en el cuadrante 3, como estaba el trapecio inicial. Entonces, en este último trapecio podemos ver que sí se está tendiendo hacia pues un mejor PIB por habitante, un menor consumo de energía sobre PIB, una mayor transición energética de este lado y una mayor descarbonización de nuestra economía, que son, digamos, objetivos prioritarios importantísimos definidos, entre otros, en los objetivos del desarrollo sostenible. Nos tenemos que preguntar cómo pasar entonces de la actual inseguridad energética y la política económica vigentes con política inercial o transición energética. Bueno, pues yo diría con transición energética. ¿Cómo diseñar, concertar e implementar la transición energética? Bueno, pues sabiendo que no todo lo tiene que resolver Pemex, ni CFE, ni la energía fósil, sino incluso no tienen que ser solo privados. Si el Estado quiere inducir la transición energética, ya dije, en lugar de invertir en Dos Bocas y en la compra de la refinería en Estados Unidos, ese capital lo pudo haber invertido en una primera inversión para fomentar la eoloelectricidad, la fotovoltaica o alguna otra energía alternativa. Si uno empieza a discutir estas cosas, bueno, uno tiene que, como economista, hacerse las preguntas, a ver, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta esa transición energética? ¿Y cuántos años nos debe de llevar? Entonces, por supuesto, en una conferencia se puede decir con facilidad, transitemos para allá, pero en términos de política económica, de política pública, tenemos que ir haciendo las cuentas con más calma y entonces decir cuánto cuesta pasar de un polígono a otro en este diagrama, en esta gráfica, para ir modificando las magnitudes del consumo de energía, de la calidad del crecimiento económico, para considerar de manera explícita el desarrollo territorial sustentable y que no sea un buen discurso, sino que sean hechos documentables en el entorno nacional. Uno puede cerrar esto diciendo, bueno, ¿y cuáles son las consecuencias dinámicas previsibles en términos de ordenamiento territorial de las opciones de política energética? Si la política de corto, mediano y largo plazo, si la política persiste y permanece en este polígono, pues entonces las consecuencias dinámicas van a ser que vamos a seguir teniendo peores registros de fenómenos expresados de cambio climático. Y entonces tendremos más sequías, más inundaciones, más tormentas que se convierten en huracanes y más olas de calor
y más incendios forestales y más pérdidas de patrimonio natural y de posibilidades y opciones de futuro. Por supuesto que si no podemos llegar a este polígono porque cuesta mucho y nos toma mucho tiempo, bueno, poco a poco, ¿cuánto nos cuesta ir transitando hacia este intermedio? Bueno, las consecuencias dinámicas previsibles, las y los economistas lo podemos estimar con análisis económico ambiental, con análisis económico ecológico, con análisis económico energético. Y entonces esta conferencia lo que pretende es generar inquietud, además de compartir conocimientos, y ojalá que ustedes, que son las y los jóvenes economistas, se interesen por la economía ambiental, la economía energética, y que estemos con ustedes, sobre todo con ustedes, las y los jóvenes economistas, pues tomando decisiones distintas muy pronto de las que hoy están en vigor. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo por su participación el día de hoy, maestro Vega. Para nosotros es muy importante que forme parte de esta 35ª Semana del Economista. El tema del crecimiento económico, consumo de energía y desarrollo en México es muy importante para nosotros como economistas y para todos en general. Por ello, me permito abrir una breve ronda de preguntas, las cuales se harán a través de los comentarios de esta transmisión. Para iniciar con estas preguntas, Alondra Lizárraga pregunta: ¿considera que existe una dicotomía entre crecimiento económico y sustentabilidad ambiental? De no ser así, ¿de qué manera cree que se lograría llegar a un punto medio? No sé cómo prefieren ustedes, me adapto a lo que ustedes digan. Si quieren que responda una a una, o si podemos tomar 2, máximo 3, y entonces respondo, como ustedes me digan. Se sienta más cómodo, maestro. Si hubiera ya, me refiero, preguntas, y podemos tomar un par más, con gusto las puedo ir contestando de esa manera. Gracias. Claro, maestro. Permítame buscar preguntas que sean parecidas para que nos las pueda contestar de una vez. O diferentes, no tienen, vamos, las preguntas que haya planteado quien nos escucha. Oh. Bueno, la segunda pregunta sería de Alondra González y sería: ¿cuáles serían los mayores beneficios que traería la aplicación de energías renovables en el país y cómo se vería reflejado en la actividad económica? Y otra pregunta muy interesante que hace mi compañera Alondra Izárraga es que con estas tendencias que observamos, es muy probablemente que se abra un mercado para la reintegración de desechos al proceso productivo. Y la pregunta es que cómo serían los modelos de negocio en un mercado precisamente para la reintegración de desechos al proceso productivo. Si quiere, con esas podemos contestar primero esas 3 preguntas y luego... Sí, con gusto. Perfecto. Muchas gracias, Ariel. Interesantísimas preguntas. Voy con la primera. Por supuesto que sí, hay una tensión, claro, entre crecimiento económico y desarrollo sustentable. No hay duda de ello. Si fuera de resolución obvia y fácil, no estaríamos tan preocupadas y preocupados ni discutiendo estos temas. No es obvio ni fácil que el crecimiento económico per se conduzca y se proyecte hacia formas de organización socioinstitucional y económica que propendan al desarrollo sustentable. No, es una política deliberada que pretende generar los incentivos adecuados para que entonces sí se puedan tomar en consideración la conservación de los ecosistemas, el aprovechamiento sustentable de los recursos escasos y finitos que tienen disponibles las sociedades a las que pertenecemos. Y entonces el crecimiento económico sí tiene esa tensión
sobre el lugar donde se asientan las actividades económicas. Por ejemplo, pongo algunos poquitos ejemplos rápidamente. Nadie dudamos de que es importantísimo seguir produciendo y ofreciendo a los mercados alimentos. El gran número de los alimentos o es directamente frutas, verduras y cereales, frijol, arroz, trigo, o limones, naranjas, mandarinas, aguacates y lechugas, ¿sí? Eso es parte de nuestra alimentación, sí. Y también las agroindustrias que demandan estos bienes de origen agrícola. Para hacer pan necesitamos trigo, pero para hacer pan necesitamos leche y entonces necesitamos ganadería, ganadería lechera. Y si le van a poner al pan un poquito de huevo, pues entonces también necesitamos aves de corral o de rancho. Necesitamos actividades pecuarias, agrícolas, agroindustrias y manufacturas, maquinaria para procesar eso. Bueno, entonces lo que ya sabemos los economistas, necesitamos la conjunción que reúne en procesos de crecimiento económico diferentes implementos imprescindibles para ofrecer bienes útiles a la sociedad. Bueno, el 70%, y creo me estoy quedando corto, si no mal recuerdo es el 75% del consumo nacional de agua en este país es el que realizan las actividades agrícolas. ¿Sí? El PIB agrícola sobre el PIB total del país, ¿cuánto es? Es del 3%, del 3.5%. El PIB agrícola sobre el PIB total es 3.5%. El consumo de agua para las actividades agrícolas del país entero, ¿cuánto es? 75%. El 75% del agua del país va para esas actividades. ¿Y dónde se concentran? En una proporción muy alta, más del 80% de ese consumo nacional de agua, pues se concentran en 88 distritos de riego, porque donde hay buen temporal se requiere menos agua para los cultivos. Pero donde hay muy mal temporal, zonas áridas y semiáridas, donde están nuestros graneros y principales emporios agrícolas del país, Estado de México, Jalisco, pero señaladamente Sinaloa, Sonora, Chihuahua, son zonas áridas y semiáridas. Entonces dependemos de los distritos de riego para ofrecer los bienes agrícolas y posteriormente los alimentos. Entonces, si vemos, pues las exigencias de agua son impresionantemente fuertes para producir alimentos. ¿Eso qué quiere decir? Que en efecto tiene razón Alondra, quien pregunta, ¿hay una dicotomía entre Producto Interno Bruto o crecimiento económico y desarrollo sustentable? Sí, sí la hay, sí la hay. Pero esa es la que tenemos que resolver nosotros. Y entonces hay que decir cómo con menos cantidad de agua producimos los mismos bienes agrícolas, cómo con menos cantidad de energía consumida producimos las mismas unidades de PIB. Y entonces con esas discusiones podemos ir acercándonos a las exigencias de conservación de ecosistemas, conservación de ambientes naturales, evitar procesos de acumulación, de contaminación y de degradación ecológica. Y entonces de ahí surge la preocupación y el discurso de la sustentabilidad del desarrollo. Hacer posible procesos de crecimiento con menores daños acumulados a la naturaleza y mantener en posibilidad real de ofrecimiento reiterado de los servicios ambientales que nos ofrecen los ecosistemas. Bueno, eso es evidente. Entonces, de eso se trata esta discusión, la del crecimiento económico con menos consumo de energía fósil. Si transitamos a sol, a viento, a hidroelectricidad, o si ya estamos generando basura y una de las soluciones sobre ese mismo problema de contaminación es obtener el metano que se genera para
producir metanoelectricidad, bueno, entonces ya estamos discutiendo alternativas de desarrollo sustentable. Y eso tiene que ver con la segunda pregunta, donde se decía, ¿cuáles son los mayores beneficios de las energías renovables? Yo digo, hay un problema serio que resolver. Hay un problema serio que resolver. Las energías fósiles, a diferencia de la energía nuclear, ¿sí? Pero quito la energía nuclear tantito, que es otra energía posible, quito la energía nuclear. A diferencia de la energía fósil, las demás tienen menor capacidad calorífica y energética. ¿Qué quiero decir? Con una unidad de la misma, aunque la midamos de maneras diferentes, digamos, pero como nos informan los físicos, en petajoules, ¿no? Por una misma unidad de energía de origen fósil, vis-a-vis una unidad de energía, digamos, de metanoelectricidad o de viento, vamos a generar menor capacidad calorífica y energética. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es la sustitución que estamos proponiendo, no es de uno en uno, no, sino son muchísimos esfuerzos adicionales y muchas unidades adicionales de viento y eolo, electricidad, de sol, fotovoltaica, etcétera, que pueda sustituir a una unidad de energía fósil, que tiene mucha capacidad de calor y de producción energética. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para no crearse ilusiones infundadas. Pero no obstante ello, nos ahorramos las emisiones de dióxido de carbono, las emisiones muy contaminantes que generan cambio climático, además de contaminación de nuestra respiración aérea cuando deambulamos por las calles, sobre todo en ciudades densamente urbanizadas, con denso tráfico automotor y emanaciones de gases por doquier, quema de combustibles en habitaciones, en vivienda, en domicilios, pero también en empresas, etcétera. Y entonces generamos mejores condiciones de salud pública, mejores condiciones de ambientes naturales conservados, generamos mejores condiciones que evitan el cambio climático y en el largo plazo vamos generando capacidades tecnológicas que promuevan una mayor capacidad energética por unidad de energía no fósil consumida. Entonces, sí hay beneficios de energías renovables tangibles que las hace merecedoras de reconocérseles como una opción viable. Ambientalmente son mejores, socialmente también y económicamente son rentables. Y termino diciendo en relación a la tercera pregunta, lo de la reingeniería que se dice, lo del mercado de reintegración de desechos, si anoté bien, y los modelos de negocio. Bueno, ahí hay diferentes opciones. Una es a escala urbana, por ejemplo. Fíjense, el sistema urbano nacional, que así se llama, el SUN, tiene poquito más de 400 ciudades. Unas son pequeñas, otras medias, otras grandes y otras muy grandes que incluso en procesos de conurbación funcional y territorial conforman zonas metropolitanas y corredores megalopolitanos. Bueno, pero esas 400 ciudades generan la suficiente basura como para obtener energía metanoeléctrica para su propia demanda urbana. Por ejemplo, para la iluminación. Esa fotografía que veíamos de una noche en el planeta Tierra y todo iluminado, sobre todo varias regiones de Estados Unidos, muchísimas regiones de Europa, algunas regiones menos, pero algunas regiones de América Latina, África casi en penumbra, es decir, con pocas luces encendidas, etcétera. Esa noche en el planeta nos da una imagen de lo que podríamos hacer si
en lugar de estar quemando gas, petróleo o carbón para ofrecer energía y encender esas ciudades que se ven así iluminadas, estuviéramos aprovechando la basura que generamos nosotros mismos. Y entonces estaríamos resolviendo un problema de basura, un problema de contaminación, estaríamos preocupadas y preocupados por diseñar bien los rellenos sanitarios, evitar que fueran basureros a cielo abierto y que esos rellenos sanitarios se convirtieran a su vez en colectores de gases metano que los convierten en metanoelectricidad. Sí y solo sí, los grandes sí condicionales. Sí y solo sí, la política energética nacional lo permite. Sabemos que no, que hoy no solo hay preferencia evidentísima por la energía fósil, sino que hay una postura que intenta prácticamente la prohibición de alternativas distintas de la fósil. Es cuestión de leer los documentos oficiales vigentes. Entonces, si cambiara esa política y si se permitiera la transición energética, esas alternativas podrían convertirse ciertamente, como se dice en la pregunta, en modelos de negocio, en ciudades para empresas privadas, para negocios de la propia ciudad, en el mejor sentido dicho. O sea, que el gobierno de Guadalajara, por ejemplo, que el gobierno de la Ciudad de México, que el gobierno de Toluca, que el gobierno de Pachuca, de Cuernavaca, estoy pensando en las capitales nada más, el gobierno de Jalapa, el gobierno de Oaxaca, el gobierno de quien quieran ustedes, Tepic, ¿sí? Se organizara para decir, bueno, de nuestra basura hagamos un gran colector de metano para ofrecer la electricidad que requerimos. Y entonces se convierte en modelo de negocios donde en efecto pueden participar el gobierno de las ciudades con algunos empresarios privados. Yo no veo ningún problema en ello. Así que sí es factible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Vega. Y para finalizar con la última pregunta, debido a que tenemos que ajustarnos al horario, yo le quiero hacer una pregunta muy relacionada que nos hace mi compañero Miguel Herrera de Espinosa, que va muy relacionada con lo que platicaba de las políticas necesarias para pasar de un área en donde hay más transición energética, que usted ponía en el plano cartesiano, y es, bueno, y que también, como mencionaba ahorita, que es muy importante que en estos modelos de negocios actúen agentes privados y el Estado, ¿no? Y la pregunta es, ¿de qué manera podemos generar incentivos desde la política económica para la generación de mercados que puedan rentabilizar el uso y la reutilización de residuos? Sí, el uso y la reutilización de residuos se puede generar una serie de incentivos. Primero, promoviendo una política pública de transición energética. Dos, se podría pensar en una política de crédito fiscal, es decir, no sacar dinero de no sabe uno dónde. No, todas las empresas, como son agentes económicos legalmente constituidos y formalmente desarrollando sus actividades, pues entonces son agentes que tributan, ¿sí? Entonces, se podría hacer una política de crédito sobre los impuestos que debieran de pagarse. Y en lugar de cobrar el 100%, invento ahorita la cifra, pero por eso conviene hacer las cuentas y estimar los costos. En lugar de cobrar el 100% de los impuestos, se podrían cobrar el 70% de los impuestos y el 30% que se deja de pagar, otorgarlo como un crédito fiscal. No me vas a pagar el 100% de impuestos, solo el 70% de impuestos, pero ese 30% te lo estoy anotando, no como que ya te lo borré de los impuestos, sino que te lo estoy dando como crédito fiscal. Y si me documentas que invertiste esa o una cifra mayor
en alternativas de recuperación de residuos y de tratamiento adecuado de los mismos, entonces no me pagas esos impuestos, porque yo estoy reconociendo como Estado que estás utilizando dinero público, impuestos que aún no me pagas, en beneficio de la propia sociedad. Y entonces te estoy concediendo a ti como empresa privada un crédito fiscal sin darte un peso. Más bien, estando de acuerdo en que tú no me des lo que me dieras de dar en pago de impuestos. Espero haber sido claro, pero entonces sí, claro que pueden haber diferentes incentivos que se pongan en la mesa para que las y los empresarios privados empiecen a verse interesados y saberse apoyados con una política, primero, que no prohíbe las alternativas energéticas, dos, que hay certidumbre jurídica para sus inversiones potenciales, tres, que hay incentivos fiscales para que estos prosperen de mejor manera. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Vega. Le agradecemos por su participación el día de hoy en la 35ª Semana del Economista y también muchísimas gracias por aclararnos todas las dudas que nos surgen como estudiantes y parte de la comunidad. A mí en lo personal me pareció bastante interesante los puntos que toca sobre las externalidades negativas y la importancia de tenerlas en cuenta y repensar la idea del crecimiento económico con esta idea, pues, de la calidad del crecimiento económico, ¿no? A todos los que nos están sintonizando por Facebook, les recuerdo que pueden sintonizar el día de mañana la siguiente ponencia de tendencias y la perspectiva de la producción y el empleo en México y Jalisco, que se llevará a cabo como una actividad más de la 35ª Semana del Economista. Quedan abiertamente invitados a todas las ponencias que vamos a tener y agradezco la presencia y participación del maestro Vega el día de hoy. Muy buenas tardes.